Bueno, chicos, hoy tenemos la clase de entrenamiento auditivo. Este es un tema que no solamente le concierne a los cantantes, sino, no, o sea, a todo el músico, a todos los músicos, pero yo creo que le concierne a toda la gente, porque, porque no sé, siento que, o creo, en mi filosofía de vida, siento que como que estamos incompletos cuando vamos al colegio y no nos enseñan música, no nos enseñan arte, no nos enseñan muchas cosas, y entre todo eso necesitamos entrenamiento auditivo. Bueno, entonces, para empezar con todo esto, me parece que debemos comenzar con el tema del oído y cómo funciona el oído, cómo es esto de la audición. Les voy a mostrar un videíto. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras listas por la información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música que llama. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se realiza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el intestino. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas ondas rítmicas y más tarde se transmite al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo de forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas localizadas en la base o región inferior de la cóclea son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápice son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las fibras estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de presión y producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como hablar. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten en las ondas sonoras de microambiente de información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Ok, bueno, así por encima, porque este es un tema extenso, el tema del oído. Entonces ya saben, hay un aparato complejo que es la cóclea, que es por la cual nosotros podemos percibir el sonido, sea desde adentro o desde afuera. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es afinación? Pues afinación es una palabra que se utiliza para varias cosas, pero la relacionamos más para la música. Entonces se relaciona con retocar, corregir, mejorar algo. Y también se utiliza para decir que los instrumentos musicales que van a reproducir una partitura, una obra, pues van a utilizar una convención determinada, según sea necesario para lo que vayan a tocar. Y yo además añadiría, afinación es lograr que las notas creadas, en caso de que vayamos a componer, correspondan a la convención determinada.
La convención, ¿cómo así que convención? Pues sí. Imagínense que en la Organización Internacional de Normalización, que se hizo en 1955, pues se dijo que la nota La, que es con la que afinan los instrumentos de las orquestas, ya no iba a ser de 400, por ejemplo, más adelante vemos esto. Eh, por ejemplo, que la central se iba a afinar a 440 hercios, porque muchos instrumentos eh, tenían la afinación de 400, yo qué sé, 50, 55 o incluso menos, 409. Y eso es mucha diferencia de una sola nota que la frecuencia varíe, porque uno siente que la nota está desafinada hacia arriba o desafinada hacia abajo. Pero entonces, esto de 440 hercios, cuando ya todo el mundo sabe que tiene que afinar su La con respecto a esa frecuencia, maravilloso, porque ya entonces todo el mundo se va a entender mejor. Bueno, entonces esa es la frecuencia de sonido de referencia. Entonces, aquí también dicen que no siempre fue así y que aunque el diapasón se inventó en 1711, data de que Händel en 1600, entre 1685 y 1759, que es su fecha pues, de nacimiento y muerte, tenía un diapasón que estaba afinado a 422.5 Hz. Entonces, imagínense las personas en ese entonces que no tenían tecnología, que no había este concilio, pues sentían todo el tiempo que había como algo raro, como que algo no sonaba bien. Muy bien, entonces a este tipo ¿qué fue lo que dije? De convención, a eso me refiero, con lo que dije anteriormente. Bueno, y a lo que nos interesa, más que todo, es el oído musical. Vamos a hablar de oído relativo, absoluto y de su integración. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que, ay, es que los músicos, los verdaderos músicos tienen oído absoluto y son unos poquitos nomás, son esas personas que nacen con los dones de la música. Imaginamos a pianistas como Mozart, a violinistas como Paganini, un montón de gente que son genios, pues, y que uno imaginaría que todos ellos tenían oído absoluto. Y también nos preguntamos quiénes tendrán oído absoluto. Entonces eso genera como un morbo, por decirlo así. Pero en realidad el oído absoluto y el oído relativo son dos conceptos que son comunes a todos los músicos. ¿Por qué? Porque todos los músicos debemos desarrollar el oído absoluto y el oído relativo. Entonces, eso compondría el oído musical. El oído absoluto es la capacidad de identificar una sola nota con exactitud y sin ayuda de otras notas, o también sin interrupción de otras notas. Depende de la perspectiva que se vea, ¿cierto? Mientras que el oído relativo son dos cosas. La identificación de intervalos, lo que vimos el otro día. Con esto, la persona puede afinar con distancias referenciadas, es decir, si yo toco una nota, a partir de esa nota puedo referenciar otra. O yo me aprendo una nota y de ahí referencio las demás. Entonces a esto se le llama centro tonal. El que yo recuerde, por ejemplo, un la, o un do, o un fa, o que son como las más comunes que uno se aprende primero. Y la adecuación de tonalidad, que tiene mucho que ver con la identificación de intervalos.
la persona es capaz de cantar o tocar un mismo movimiento melódico en diferentes tonalidades sin desafinar. Y esto es muy útil y lo van a encontrar muy seguido en los músicos empíricos y en los músicos de academia también. Todos los músicos de academia son músicos empíricos per se. Entonces, tengamos eso en cuenta. A ver, entonces, identificación de intervalos, ¿cómo así? Entonces, oído absoluto, ¿qué es? Identificar una nota. Por ejemplo, do, y ya. Yo no nací con oído absoluto. Tuve que estudiar o todavía estoy estudiando para seguir desarrollando mi oído absoluto. Y el oído relativo. Si yo ya sé cuál es el do, entonces voy a buscar otra nota a partir de ese do. Do, do. O do, sol, mi, do. Y así. Entonces nos apoyamos en una nota para ir en busca de otras. Puede ser, no importa cuál intervalo sea, pero la idea es que tengamos un anclaje, un centro tonal. Te repito, esto lo pueden desarrollar todos, cualquier persona que tenga una buena audición. Bueno, entonces, entendiendo esto, que esos dos tipos de oído, o el oído musical, lo pueden desarrollar o lo podemos desarrollar todos, todos. Ay, pero es que esos son dones que tienen los músicos. No. Sí hay personas que, a las que se les facilita más desarrollar cierto tipo de habilidades. Así como cuando hablamos de las inteligencias múltiples. Hay personas que nacen con la facilidad discursiva de hacer buenos discursos, de tener buena escritura, que es la inteligencia lingüística, así como hay personas que nacen con la facilidad de bailar súper bien desde chiquitos o de hacer gimnasia y ser súper flexibles. Bueno, son facilidades que hay que desarrollar. Igual esto aplica para lo que estoy diciendo. Ok. Entonces, a ver, qué pena, no leí los consejos. Entonces, consejos para desarrollar ambas habilidades. Entonces, bueno, pues hay muchos consejos. Con la ayuda de un afinador, un diapasón, un piano eléctrico, podemos desarrollar tanto el oído absoluto como el oído relativo. Sí, es que, a ver, siempre tenemos que tener como el anclaje que yo les digo en el oído relativo. Así sea para desarrollar el oído absoluto. Y más si no tenemos como esas facilidades de nacimiento, entonces tenemos que tener como una ayuda. ¿Y por qué no utilizamos una guitarra o un violín? Pues porque son instrumentos que no tienen, que no están bien temperados, que no tienen una afinación exacta. Cada vez que ustedes cogen una guitarra, tienen que revisar si está afinada. Ustedes no la cogen y comienzan a tocar y ya, súper bien, todo salió perfecto. Ojalá fuera así. Los músicos se ahorrarían mucho dolor de cabeza. Entonces, no. Y por eso digo un piano eléctrico, no un piano de cola normal o de torre. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan afinarse. Y sí, y pues es más barato conseguir un piano eléctrico que un piano de cola o de torre. Bueno, asociar intervalos con las primeras notas de canciones conocidas, lo que hicimos eh, también cuando veíamos las clases de intervalos. Entonces, por ejemplo, el sanjuanero. San Juan. Esa sería el intervalo de cuarta justa.
y así sucesivamente. Entonces tendríamos que aprender 12 inicios de canciones para saber, o bueno, los que ustedes quieran, pero eso los ayuda a tener una referencia para aprenderse los intervalos. Y bueno, eso es uno de tantos consejos. Ahora, tocar melodías de memoria en algún instrumento. De eso de que cuando uno está comenzando y dice, ay, yo quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar flauta. Entonces, ay, pero ¿qué voy a tocar en la flauta o en el piano o en el violín? Una canción que yo ya me sepa. Entonces la escucho y luego voy al piano, al instrumento que quiero, o incluso a la voz, y comienzo a experimentar para intentar sacar la canción. Lo más fácil y lo más útil que tenemos es la voz, entonces podemos comenzar a sacar notitas. Ay, yo quiero aprenderme Yesterday, entonces comienzo a intentar modular o entonar Yesterday de los Beatles, y así. Esto es súper bueno porque es como cuando ustedes están aprendiendo a hablar otro idioma. Lo mejor, lo más recomendable sería viajar a ese otro país donde se habla L1 en esa lengua. L1 es lengua nativa. Entonces, ustedes conviven allá con nativos y eso se va impregnando. Se va impregnando por medio de la necesidad. Es así. Tocar melodías de memoria en algún instrumento. Esforzarse o partir de la necesidad de tener que hacer eso. Bueno, y leer o seguir la partitura mientras escucha la música escrita allí. No importa si no sabemos leer música. Yo creo que ese es un buen comienzo para aprender a leer, a solfear. Entonces, yo comencé así, de hecho, cuando pues yo estaba, estando chiquita, estuve en un coro, pero nunca me mostraron una partitura. Pero más adelante, antes de ingresar a la carrera de música, yo estaba en un coro, en el coro de la Universidad Autónoma de Manizales. Y entonces ahí el maestro me decía, bueno, aquí está tu partitura, yo sé que tú no sabes leer, pero es necesario que la tengas y es necesario que le pegues una ojeadita. Entonces, claro, yo decía, bueno, estas pepas, ¿qué? Pero entonces uno va intuyendo que cuando sube, bueno, entonces hay que subir. Bueno, ¿y cuánto sube? Ah, ya, es como una distancia más larga. Entonces es como que seguir para hacia dónde me llevan esas pepitas. Y entonces, estos no son los únicos consejos, hay muchísimos ejercicios para poder desarrollar ese oído musical. Por ejemplo, hay más consejos. Grabarse obviamente va a ser muy bueno porque, pues, como hablábamos anteriormente en otras clases, en muchas de las clases, cuando nosotros hablamos o cuando cantamos y nos escuchamos tal cual lo estamos haciendo, no estamos escuchando el 100%. Entonces, lo mejor es grabarse, entender qué es lo que está pasando musicalmente hablando. Y también si de pronto hay dificultades técnicas, de técnica vocal, es muy bueno saber cuáles son porque eso también nos puede impedir afinar bien. Por ejemplo, las personas que no utilizan bien el aire, digamos, son esas personas que empiezan a cantar y se tensan muy rápido en las costillas, en el abdomen, en la parte lumbar y sienten que ya se les acabó el aire, pero mentira, no se les acabó el aire. Tienen un montón de tensión que no les deja sacar el aire que todavía tienen en los pulmones y además se siguen tensionando las otras partes del cuerpo. A ver, al no tener el suficiente de aire y la suficiente velocidad y flexibilidad del fiato,
Entonces, no va a llegar suficiente aire a las cuerdas vocales, que es de donde sale el sonido, o de donde sale, no, donde se produce. Entonces, bueno, esa es una de las causas, hablando pues de técnica vocal. También escuchar atentamente diferentes aspectos de eso. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, enfocarse, si canté yesterday, bueno, me voy a escuchar ese yesterday, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo alto? ¿La afinación está alta o está baja? Ah, está como bajito. Bueno, ¿qué tal si miramos un karaoke en internet? ¿O qué tal si le tocamos en el piano? Si podemos tocar en el piano. O le decimos a un amigo que toque en el piano y nosotros cantamos otra vez y nuestro oído, nuestra intuición va a ir comenzando como a graduar esa afinación. Bueno, y entonces, sí, eso también, ese ejercicio de escuchar atentamente diferentes aspectos de lo grabado, no solamente aplica para el oído musical, aplica para todo. Aplica para desarrollo de ritmo, aplica para desarrollo de oído armónico, aplica para aprender a hacer, por ejemplo, segundas voces, aplica para aprender a hacer una buena dicción, que es la clase de mañana. Entonces, pues aplica para muchas cosas. Entonces, uno de esos consejos es eso porque ayuda también al oído musical. Bueno, tocar las notas en el piano. Muy, muy importante. Que digamos yo esté cantando, me grabo, escucho, corroboro las notas en el piano, cuáles serían esas notas, y ahí sí, vuelvo a cantar. O primero estudiar la canción tocando las notas en el piano, luego canto y corroboro también. Ok, ojalá un piano eléctrico, sí. Como les digo, porque hay pianos que es, claro, son súper buenos, pero están desafinados. Entonces, bueno, aunque eso también puede ser para personas de mucho más nivel, puede ser también una buena práctica cantar con un piano desafinado para poder uno adaptarse a la afinación del piano. Eso también, pero para niveles más avanzados en canto. Bueno, escuchar la melodía en diferentes timbres. Yo creo que esto ha sido uno de mis descubrimientos en cuanto a canto, en cuanto a enseñanza. Porque es muy común, no sé si les ha pasado que ustedes como que aprenden una canción, mmm, pero cuando escuchan a ciertos instrumentos que tocan la melodía, como que entra por un oído y le sale por el otro. Eso es súper común. No se sientan mal si les pasa. Entonces hay que buscar el timbre con el que el cerebro se siente más identificado. Hay personas que escuchando una guitarra ya dicen, ya la capto. Hay personas que si uno lo toca en el piano, no entiende lo que está sonando ahí. ¿Por qué no lo cantas? Lo canto. Ya. Y así. Y todas las personas son diferentes. Claro, hay puntos en común, pero entonces hay que mirar también eso. Ok. Escuchar artistas muy afinados, pero no para imitar la forma en la que cantan, sino para tener un mejor oído musical, para saber ellos cómo afinan, ellos cómo atacan las notas, ellos, si creemos que están desafinados, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque hay varios géneros musicales en los que los cantantes desafinan a propósito, porque puede ser un recurso. Por ejemplo, cuando veíamos en la clase de vibrato, veíamos las apoyaturas, las achacaturas. Podríamos pensar que es una desafinación, incluso lo podemos confundir con un vibrato. Y a veces también podemos pensar que un vibrato está desafinado, porque así es. Puede que un vibrato esté desafinado. ¿Cómo sé eso? Porque mi centro tonal
Si estamos en do mayor y yo hago... Estoy haciendo como una nota ahí, como en el aire, como qué rayos está pasando. Entonces, sí, podemos, escuchando artistas muy afinados, desarrollar también el oído musical. Y, o sea, hablar de oído musical también me parece que es como un tema muy amplio porque hay muchas características como las que les digo, escuchar si un vibrato está desafinado o no, escuchar o entender que una cosa es donde yo pongo el sonido, el resonador que decimos, y otra cosa es estar afinada. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que están entonando bien, pero están desafinadas. Paula, ¿y eso? ¿Cómo así? Espere, ¿cómo así? Sí. Hay personas que son muy afinadas, pero no están aprovechando sus resonadores y no están utilizando bien el aire. Quiere decir que no están entonando bien. Hay personas que ponen la voz súper bien en el frente o en la cavidad que es, pero están desafinadas. Y manejan súper bien el aire, pero están desafinadas. Porque, a ver, así como vimos en la demostración de cómo funciona el oído, pues, pues, a ver, el responsable de que algo esté afinado o no es el cerebro. Entonces, si nosotros no tenemos una conciencia musical, de oído musical, sobre alguna canción que estemos ensayando o alguna canción que estemos escuchando, no vamos a reconocer en qué estamos fallando o en qué está fallando la otra persona. Y así es. Entonces, incluso pasa también que como nosotros estamos cantando y cuando cantamos producimos armónicos y los armónicos se producen aquí adentro, se producen acá, en muchas partes, entonces a veces nos confundimos. Era lo que yo les mostraba el otro día en el chat, de cómo una persona, yo les mostré el audio de mi compañera, ella estaba cantando, no recuerdo qué, algunas notas de cualquier cosa, y se escuchaban otras notas. Entonces, eso seguramente ella también lo estaba escuchando dentro de sí, pero ella no se puede confundir. Ella tiene que estar muy pendiente de que esas otras notas, así sean que las esté escuchando muy poquito, esas no son las notas que realmente o voluntariamente ella está produciendo. Sí las está produciendo su cuerpo, pero esa no es la nota intencional, son los armónicos, son las otras frecuencias más chiquitas. Entonces, todo esto es muy necesario. El oído musical tiene cosas muy interesantes que desarrollar. Ok. Y ya centrándonos en el cantar, cuando vamos a cantar, ser consciente de cuál es tu sonido real y ser consecuente con él. Hay personas que quieren sonar de otra manera, poniendo la voz en otras partes, que no está mal. Si sentimos que no nos estamos fatigando, pero al hacerlo comienzan a desafinar. Sea porque están desconcentrados. Al cantar hay que tener mucha concentración porque ustedes ya saben cómo es el tema de manejar el fiato, hacer buena dicción, estar pendiente de no mover la mandíbula hacia adelante, la cabeza hacia adelante, tener buena postura, llevar el ritmo, todo eso al mismo tiempo y durante toda la canción. Entonces, las personas que, por ejemplo, las personas que imitan cantantes deben estar muy pilas y tener un muy buen oído musical. Sí, entonces esto es súper importante. Al cantar, liberar el cuerpo de tensiones, lo que yo les decía ahora. Es muy importante liberar el cuerpo de tensiones para que el aire fluya como debe y que el aire pase por las cuerdas vocales y ellas puedan liberar el sonido que requerimos. Ok.
tener un buen manejo del aire y de la resonancia. También tiene mucho que ver el hecho de que pensamos erróneamente que proyectar el sonido significa empujar en el estómago o en los abdominales. O que, o que cantar muy, muy, muy pasito me va a volver súper afinado o afinada. Bueno, pues eso es muy relativo. Depende. ¿Depende de qué? De cuál es el fragmento de la canción, eh, qué tipo de estilo musical estoy cantando. Bueno, eso ya, eso ya cabe como dentro del tema de las clases de canto como tal con profesor. Cántelo en su octava.